el libro de Proverbios es un libro que nos enseña muchas cosas para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. A veces nosotros cuando leemos la Biblia, cuando la leemos solo por leerla, la vamos a entender de una manera, pero cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo para poderla escudriñar, la vamos a entender a la forma que Dios cree que la entendamos. A veces nosotros queremos cosas validosas porque esperamos a que la humanidad de nosotros, los deseos de nuestro corazón se cumplan y no se cumpla la voluntad de Dios. Pero cuando nos acercamos a leer la palabra del Señor, la entendemos de una forma diferente. Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. A veces nosotros nos ponemos perezosos en el sentido de que esperamos que Dios nos dé lo que queremos, pero no queremos dar nada a cambio nosotros. Dios no nos pide nada que no le podamos dar, ¿verdad? Dios nos pide que nosotros le alabemos, le glorifiquemos, le adoremos. Y a veces nosotros somos tan perezosos que en las noches llegamos a la cama y ni siquiera nos podemos arrodillar 5 minutos y darle la honra y la gloria, agradecerle por lo que hicimos en el día, por lo que Él nos bendijo en el día, sino que solo vamos y decimos: terminó el día, descansar, ¿verdad? Y Dios, con su gran amor, todavía sí dice: mis hijos, los voy a bendecir, y nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Pero nosotros no le agradecemos nada. A veces en la vida este proverbio se manifiesta en nuestras vidas y no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a vivir ese estilo de vida, de que nosotros queremos que Dios nos dé sin nosotros dar nada a cambio. A veces nosotros venimos aquí a la casa del Señor con las manos vacías, ¿verdad? Y no podemos llegar ante la presencia del Señor con las manos vacías. A veces venimos a la iglesia como por compromiso, por una obligación que tenemos de venir. Y a la casa del Señor se viene uno a gozar. Se viene uno a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida, ¿verdad? A veces el proverbio lo experimentamos en la vida porque a veces seguimos esperando algo que no se acaba de cumplir, y pensamos que se va a cumplir conforme a nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Pero tenemos que dejarnos llevar conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Tenemos que aceptar la realidad y la situación en la que el Señor nos puso, porque a veces nosotros queremos cosas grandes y Dios no nos las quiere dar, porque si nos las da nos alejamos de sus caminos. Entonces Él nos da, es como nosotros como padres a nuestros hijos no le damos todo lo que ellos nos piden, porque si nosotros les damos todo lo que ellos nos piden, ellos dicen: bueno, yo puedo tener y puedo hacer lo que yo quiera sin el consentimiento de mis padres. Entonces así somos nosotros, a veces nos acostumbramos a esa vida y no es así, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que acomodar y tenemos que ser humildes, tenemos que tenemos que saber entender la palabra del Señor, ¿verdad?
Porque cuando confiamos en la voluntad del Señor, tenemos que esperar pacientemente, confiadamente en la divina voluntad, porque Él tiene el control de todo. ¿Verdad? Cuando dice el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. A veces cuando nosotros estamos esperando un milagro y nos tiramos de rodillas todos los días sin que miremos que nada cambie, ¿verdad? Nosotros no vemos que nada está cambiando porque nosotros no podemos verlo, pero nosotros le damos gracias a Dios y le damos la honra y seguimos esperando y esperando ese milagro, insistentemente dándole gracias a Dios, y cuando sentimos el milagro ya sucedió, nosotros ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Y es cuando se manifiesta el poder del Señor, ¿verdad? Porque como digo, a veces nosotros queremos que se hagan las cosas cuando nosotros queremos, en el tiempo que nosotros pensamos que tiene que pasar, y no es así, sino que es conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que este proverbio es para que nosotros nos acerquemos más al Señor, confiemos más en Él, podamos hacer de nosotros y entender que la voluntad del Señor no es la nuestra, sino que es la de Él, porque Él es el soberano, nosotros solo somos sus siervos, ¿verdad? Y tenemos que esperar a lo que Él quiera darnos en el tiempo de Él, cuando Él quiera, ¿verdad? Así es, hermanos, Dios les bendiga, espero que les haya servido de algo, y el tiempo que hermanos que queda en la oración. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Los invito a que se pongan de pie y que hagamos una oración para empezar este servicio, que ya está aquí. Dios ya nos acompaña en todos momentos, pero vamos a adorarle y alabarle. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Siempre nos tienes cobijados con tus manos, Padre mío, y siempre nos provees todo lo que necesitamos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar hasta este lugar, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, para recibir de tu amor, para recibir más de ti, Señor, Padre. Gracias te damos, Padre mío, porque nos has permitido, Señor, abrir los ojos un día más, Padre mío. Nos has permitido, Señor, ver tus maravillas, Señor, todo lo que nos has dado, nos has regalado, Señor, y que nos seguirás dando, Padre mío. Te pedimos que estés aquí con nosotros, Señor, en este momento, Padre mío, y que sigas tú, Señor, nuestro camino, Señor, Padre, que tú ilumines, Señor, que seas la lámpara de nuestra vida, Señor, que estés con nosotros siempre, Padre mío. Bendice a todos los hermanos que vienen en camino, Padre mío, y donde quiera que se encuentren, acompáñalos siempre, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. A Él damos gloria, a Él damos honra. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Amén. Aleluya. Diga conmigo, quiero levantar a ti mis manos. Amén. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor,
haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, Señor.
alegría del corazón. Porque que va con la flauta del monte regional, celebra la emoción poderoso, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y la tierra detendrá, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los ciegos oirán. El fuego saltará, con el espada será, la lengua de los mudos cantará. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Gózate, alábale a Él. Grita, canta, delante de su presencia. Grita y canta, delante de su presencia. Y grita, canta, delante de su presencia. Y grita y canta, delante de su presencia. Gózate, alábale a Él. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Hay gozo en la casa del Señor, porque está junto a ti. Gózate, alábale a Él. Y grita y canta, delante de su presencia. Y grita y canta, delante de su presencia. Grita y canta, delante de su presencia. Y grita y canta, delante de su presencia. Y grita, canta, delante de su presencia. Y grita y canta, delante de su presencia. Y grita y canta, delante de su presencia.
cielo se abra.
Vamos a cortar por 10 minutos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a me tocó dar la bienvenida a los hermanos nuevos que han llegado, pero parece que no hay nadie. Pero vamos a saludarnos unos a otros. Amén. Aleluya, gloria. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos están gozosos a esta hora? Amén. Aleluya. Vamos a saludar unos a otros, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy, mientras los hermanos terminan de saludarse, solo quería agregar de que hoy no vamos a hacer como hacemos regularmente, que cortamos la grabación, sino que vamos a seguir un tiempo más atrayendo una palabra, pues en este día relacionada con lo que vamos a hacer en este día, en este lugar, que es apartar a 4 diáconos para la congregación. Así que lo que vamos a traer ahora es una palabra relacionada al servicio al Señor, y luego vamos a proceder, entonces ahí sí luego vamos a cortar la grabación. Lo digo para aquellos hermanos que están sintonizados o van a estarlo más tarde, para que sepan qué es lo que vamos a estar haciendo. Recuerden que siempre cortamos unos 15 a 20 minutos para traer luego el mensaje, y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un poquito diferentes, así que manténganse ustedes, hermanos, allí si hay los hermanos que están allí conectados en el video de Facebook, y luego sí vamos a cortar cuando finalizamos el mensaje. Así que saludos a todos, amén, con la paz del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Les invito a abrir su Biblia, hermanos. Vamos a hacerlo en el libro de Éxodo, Antiguo Testamento, segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 30. Vamos a leer del verso 22 en adelante hasta el 30. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 30, verso 22. ¿Tenemos todos? Amén. Bueno, nos ponemos de pie entonces y vamos a dar lectura a esta palabra. Éxodo, repito, por si a alguno le falta, capítulo 30, el verso 22. Dice así la palabra que leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habló más Jehová a Moisés diciendo:
Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y vamos a leer el 31 también, que dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por estar aquí presentes en este día, Señor, y estar reunidos, Señor, para hacer algo importante relacionado a tu obra aquí en la tierra, Señor, que es designar hombres para el servicio en tu casa, Señor. Te damos gracias por esta palabra, porque sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. Por el poder de tu palabra, tú hiciste los cielos y la tierra. También por el poder de tu palabra, un día nos diste vida y vida en abundancia. En esta hora invocamos ese mismo poder, el poder de tu palabra, para, Señor, hablar a nuestro espíritu, para que esta palabra, que es también una semilla, sea sembrada, Señor, allí para dar fruto al 100%. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Como había dicho al comienzo, hoy vamos a estar apartando a 4 hermanos, 3 hermanos para ser específicos y una hermana, para el servicio en el área del diaconado. Es simple y sencillo el trabajo de los diáconos y su responsabilidad. Los hermanos ya la conocen. También nosotros en general, también en otros apartamientos que hemos hecho anteriormente, hemos explicado las funciones, el trabajo, el compromiso. Hoy me quiero enfocar sencillamente a la capacitación, no que dan los hombres, sino una capacitación especial que nos da el mismo Espíritu de Dios para poder desarrollar no solamente una tarea como la del diaconado, sino todas las tareas que se involucran en el servicio al Señor. Hay muchas formas de servir a Dios. Principalmente el Señor nos llama a predicar el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de Jesucristo. Esa es una tarea que ha sido encomendada a todos los creyentes. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor. O sea, esta es nuestra misión principal como iglesia aquí en la tierra. Predicar el mensaje del Evangelio. Pero para predicar el mensaje del Evangelio de Jesucristo es necesario contar con esa unción que nos da el mismo Espíritu Santo, porque la unción es el Espíritu de Dios. Esa unción celestial, ese aceite celestial. Vamos ahora a hablar un poquito más acerca de esto. Así que si no tenemos esa unción muy especial del Espíritu Santo, no vamos a poder desarrollar la tarea en la obra de Dios.
Es lo que pasa comúnmente a veces a quienes tienen buen deseo, buenas intenciones de servir a Dios, pero o no cuentan o nunca han contado o sencillamente han descuidado esa unción de la que estamos hablando, y al carecer de esa unción entonces el servicio se hace cuesta arriba, se hace muy difícil y entonces no se puede llevar a cabo de la manera correcta. Recuerde de que para cada cosa se necesita un mantenimiento. No nos olvidemos que estamos viviendo aquí en la tierra, en el plano físico, como la iglesia del Señor Jesús. Y dentro de este plano físico usted se va a dar cuenta de que todas las cosas necesitan un mantenimiento, necesitan a veces reparaciones. Por ejemplo, su casa necesita ser mantenida. Cuando hay un liqueo lo tiene que reparar. Si hay una ventana que deja entrar el frío o escapar el aire caliente en el invierno, entonces necesita ser reparada. Y así todas las cosas. Su carro, su auto necesita ser mantenido. Normalmente necesita usted chequear el nivel de aceite, de agua y de distintos elementos líquidos que necesita el vehículo para poder funcionar de manera correcta. Cuando usted nota que le falta aceite o que le falta un cambio de filtro, etcétera, entonces lo hace. Eso es muy importante en todas las áreas. También es importante el mantenimiento en lo espiritual. Si nosotros descuidamos esa unción de la que estamos hablando, entonces obviamente no vamos a poder realizar la tarea de manera eficiente. Me estoy refiriendo a la tarea de carácter espiritual. Los servidores del Señor necesitan contar con esta unción del Espíritu Santo. El Señor Jesús, ya hablamos el domingo pasado, hemos hablado de lo que es el hombre, espíritu, alma y cuerpo, y cómo el Señor Jesús entonces nos ha dotado a la iglesia de Jesucristo de la unción del Espíritu Santo de una manera muy especial. Hablamos de 2 bautismos el domingo pasado de una manera muy superficial, pero lo hemos mencionado. El bautismo en agua, que es un testimonio público, entre otras muchas cosas, que significa de lo que hizo el Señor por nosotros. Cuando nos bautizamos en agua, somos sumergidos en el agua, y eso es un testimonio de que realmente hemos recibido a Cristo y somos hijos de Dios. Sentimos hacer eso por un acto no solo de obediencia, sino porque sentimos también el testimonio del Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que nos dice que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios obedecen. Y el primer paso de obediencia es bautizarse en agua. Por eso el bautismo en agua es muy importante. El que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor Jesús, será salvo. Mas el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La condición para la salvación siempre es la fe en lo que hizo el Señor Jesús. Pero cuando alguien profesa fe genuina y verdadera, también tiene que tener una obediencia relacionada a esa fe. Por eso, el que tiene la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo, se va a bautizar, va a obedecer ese mandamiento del Señor. Pero también se necesita el bautismo en el Espíritu Santo, que es de otro carácter, es de carácter espiritual, como ya mencionamos el domingo pasado. El bautismo del Espíritu Santo es imprescindible para aquellos que quieren servir al Señor de una manera eficiente y poderosa. Recuerden que lo que hemos mencionado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el verso 8, el Señor les dijo a los 500, alrededor de 500 que había presenciado el momento en el que Él ascendió al cielo en una nube, y antes de realizar ese evento de la ascensión del Señor, entonces Él le dejó estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les mandó que esperasen en Jerusalén ese poder, el Espíritu Santo, cuando llegara sobre ellos.
En otras palabras, que fueran investidos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en la Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento en especial manera, lo encontramos relacionado al aceite. Hoy hemos leído, ahora cuando comenzamos, algo importante que recibió una instrucción importante que recibió Moisés directamente del Señor, que tenía que preparar un aceite especial, y le dio las instrucciones. No vamos a detenernos ahora en mencionar nuevamente de qué estaba compuesto ese aceite, pero eso era un símbolo, eso era una figura de algo realmente que habría de acontecer en un futuro, cuando ya no sería una vasija la que contendría un aceite elaborada por Moisés o los sacerdotes, sino que directamente iba a ser el mismo Espíritu de Dios siendo derramado sobre los utensilios en la casa del Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta que la palabra utensilio significa, un utensilio es algo que se utiliza. Por ejemplo, las amas de casa conocen muy bien que en su cocina, su lugar donde preparan los alimentos, cuentan o deben de contar con numerosos utensilios. Allí van a encontrar cucharas, cucharones, ollas, platos, en fin, una serie de utensilios apropiados para poder cocinar, para poder elaborar la comida que van a compartir con sus familias. Son todos utensilios. Un taller mecánico también tiene utensilios, también conocidos como herramientas. Esas herramientas, utensilios, son necesarios para poder reparar un vehículo. Allí va a encontrar llaves de distinto tipo, etcétera, etcétera. Todos elementos necesarios para hacer la tarea. Y así podría mencionar muchísimos tipos de utensilios que se utilizan normalmente en nuestra vida cotidiana para realizar las tareas que tenemos que hacer. En la obra de Dios también se necesitan utensilios. Aquí vamos a enfocarnos un momento en los utensilios que se necesitaban en el tabernáculo allí del antiguo pacto, en donde la gloria de Dios se habría de manifestar. Ese tabernáculo era el lugar donde Dios iba a habitar mientras el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto. Entonces, ese tabernáculo había instrucciones precisas, ¿sí?, de cómo tenía que ser construido, y Moisés recibió esas instrucciones. Ya hemos hablado en otras oportunidades de qué consistía el tabernáculo en sí. Solo voy a mencionar que el tabernáculo consistía del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo era una tienda, ¿sí?, como una carpa. Entonces allí dentro de esa tienda llamada tabernáculo en sí, estaba separada por un cortinado. El cortinado era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había algunos utensilios que voy a mencionar así de manera muy rápida. El arca del pacto, los querubines de oro que estaban sobre un propiciatorio de oro que recubría el arca del pacto. Eso era todo lo que había en ese lugar, en el lugar santísimo. Y sobre esa arca del pacto, sobre ese propiciatorio de oro, es donde se manifestaba la gloria de Dios, conocida como la Shekinah de Dios. Ese lugar era un lugar cerrado, no contaba de ventanas, no había iluminación artificial ninguna. Lo que iluminaba ese lugar era la gloria de Dios. La misma presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por eso? Aleluya. Hasta ese momento, fíjese una cosa, Dios no había habitado en ningún otro lugar aquí en la tierra. Estamos hablando de algo que sucedió muchísimo después de que el patriarca Abraham fuese llamado a salir de la tierra de Babilonia y llevado a la tierra prometida, y sus hijos Isaac y Jacob
y también las 12 tribus que salieron de Israel, o sea, Jacob, allí ellos nunca habían visto de que Dios hubiera utilizado un lugar específico para habitar. Entonces, ahora Moisés recibe las instrucciones necesarias para construir ese lugar, esa habitación, esa morada de Dios en la tierra, en donde el pueblo de Israel podía relacionarse con el Creador. Recuerde usted que a Israel le fue encomendada la misión de explicar y de enseñar y de mostrar, ¿verdad?, la grandeza del Dios Creador a todas las naciones del mundo. Pero lamentablemente Israel se remitió solamente a mantener estas enseñanzas, estas prácticas de la ley dentro de lo que era su nación en particular, la nación de Israel. Así que aquí vemos nosotros una sombra, una figura, un simbolismo muy interesante en todas estas cosas descritas en el libro del Éxodo, en el tabernáculo en sí. No vamos ahora a mencionar cada uno de estos objetos y analizarlos por sí mismos, pero como dije, eran utensilios que se utilizaban en el servicio a Dios, porque en el tabernáculo no solo se manifestaba la gloria de Dios, sino que también se realizaban distintos servicios, distintas actividades ejercidas por los sacerdotes. Había un sumo sacerdote que era el hermano de Moisés, llamado Aarón. Él fue investido como sumo sacerdote. Asimismo, todos sus hijos habrían de fungir como sacerdotes, y los sacerdotes básicamente tenían que provenir de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Ahora se realizaban servicios en el lugar santo y en el atrio, que eran los servicios que estaban a cargo de todos esos sacerdotes. Había un sumo sacerdote cuya función fundamental y primordial era la de ministrar un día en el año, en el día de la expiación, en el lugar santísimo, donde él solo podía entrar a ese lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Hoy no vamos a explicar mucho más por razón de tiempo, pero en ese lugar era el sumo sacerdote el que ministraba. En el lugar santo estaba a cargo de la administración de distintos sacerdotes que se turnaban, ¿verdad?, durante el año, porque había muchísimos sacerdotes para realizar las tareas. Había turnos semanales para ministrar no solo en el lugar santo, sino también en el atrio, donde el atrio sí podía acceder la nación de Israel trayendo los sacrificios por sus pecados que se ejecutaban allí en el atrio. En el atrio había sacerdotes también designados para trabajar, para sacrificar a los animales y para hacer distintas tareas. Bueno, todos esos sacerdotes y todos los utensilios utilizados, todas las cosas que allí fungían como parte del tabernáculo, tenían que ser consagrados a Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenían que ser ungidos con este aceite de la santa unción, del cual hemos leído que recibió instrucción Moisés directamente de Dios. Todo tenía que ser ungido. Mire, lo voy a volver a leer. El Señor le avisa a Moisés: con ese aceite ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, o sea, el arca del pacto, la mesa con todos sus utensilios. La mesa era la mesa de los panes de la proposición. En esa mesa se colocaban 12 panes semanalmente y había sacerdotes designados para trabajar con esos panes. Había que hacer esos panes y reemplazarlos cada día de reposo. Entonces se reemplazaban. Esos 12 panes representaban cada una de las tribus de Israel. Pero se utilizaban utensilios. Los sacerdotes no trabajaban directamente con sus manos. Habían utensilios, tenazas, pinzas, para trabajar con esos panes sobre ese lugar. Todo era muy delicado, era muy preciso. No era una cosa que se ejecutaba improvisadamente, sino que había todo un protocolo para ser puesto en la práctica
en todas estas actividades. Gracias, David, gloria a Dios. En todas estas actividades estaban reguladas, estaban designadas. Cada quien sabía lo que tenía que hacer y lo tenía que llevar a cabo de la manera correcta, tal como se le había dicho que tenía que hacerse. Amén. En la obra de Dios hay muchas tareas que tenemos que realizar y las tenemos que realizar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Al igual que en ese tabernáculo en la antigüedad, hoy en día en la casa del Señor, la iglesia del Señor Jesús, también hay muchas tareas que realizar. Pero no solamente era la mesa de los panes de la proposición, que estaba en el lugar santo, sino que también en el lugar santo había la mesa del incienso, en donde se prendía incienso, y eso subía como un humo y olor fragante para que lo disfrute el Creador, gloria a Dios. Eso es la simbología y el tipo de lo que son las oraciones del pueblo de Dios. Para hacer esa tarea también había sacerdotes designados para prender el incienso, para traer el incienso, para trabajar con el incienso. En definitiva, todo estaba reglado, reglamentado y tenía que hacerse de la manera que tenía que hacerse. Y luego, en el otro lado, entonces estaba el candelero de oro en el lugar santo. Estos tres utensilios más importantes estaban en el lugar santo. El candelero de oro era lo que iluminaba el interior de aquel lugar, y esa luz, ese candelero, que era un candelero de oro con 7 brazos, entonces iluminaba todos los demás objetos y todo lo que estaba dentro del lugar santo. Había sacerdotes designados para trabajar con ese candelero. Había que reemplazar mechas, recortarlas, agregar aceite para que la luz se continúe brillando, porque no había luz artificial tampoco en ese lugar. O sea que el tabernáculo no tenía ventanas. Sí tenía un cortinado delantero que separaba el lugar santo del atrio. Y en el lugar santo no podía entrar ningún israelita común, solo los sacerdotes entraban a aquel lugar. Amén. O sea, vemos todas estas cosas. En el atrio también había utensilios que se utilizaban, ¿verdad?, en el servicio al Señor. En primer lugar, había una mesa del holocausto, o un lugar que era donde se hacían los sacrificios y donde se prendía un fuego, y donde parte de esos sacrificios eran quemados, especialmente la grosura y distintas partes de los animales que eran sacrificados. Esos animales eran sacrificados para que se recoja su sangre, y había sacerdotes designados para recoger en una vasija entonces la sangre de aquellos animales que traían los pecadores israelitas cuando ellos se acercaban a aquel lugar. Eso valía para ellos que fuesen sus pecados tapados, ocultados de la vista de Dios, no borrados, porque era la sangre que se derramaba de animales inocentes, por cierto, pero que eran un símbolo también del verdadero sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, cada quien sabía su función. Y todos estos objetos, porque en el lugar del holocausto, y también había otro objeto importante que era el lavacro. El lavacro era un lugar donde la fuente también conocida, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Las manos se lavaban para poder ministrar de una manera limpia dentro del lugar santo. Bueno, el lavacro estaba también allí. Y todo eso contenía distintos utensilios para realizar los sacrificios. Obviamente se sacrificaban los animales con un puñal. Entonces, ese puñal no era cualquier puñal. No era que tenían que hacer un sacrificio y iban a la casa de fulanito de tal a traer un cuchillo. No, era algo que estaba diseñado, designado para realizar esa tarea. Amén. También había cucharones, había distintos elementos para utilizarse. No nos vamos ahora a enfocarnos en eso porque sería muy extenso.
Pero lo importante es que todos los utensilios, todos esos elementos importantes tenían que ser ungidos con ese aceite de la santa unción. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Hoy en día ocurre lo mismo, en el sentido espiritual, obviamente. Todos los utensilios que se utilizan en la casa del Señor tienen que ser ungidos. Y no me estoy refiriendo a los utensilios físicos, sino a las vasijas que son llamadas a contener ese aceite de la santa unción, que no es ni más ni menos que el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios lo recibimos cuando creemos en Cristo. Pero también el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros con poder, como lo relata Hechos de los Apóstoles capítulo 2, los primeros versos, en donde vemos que aquellos discípulos obedecieron al Señor, los que se mantuvieron firmes, que no fueron los 500 sino 120 en sí. En el día de Pentecostés fueron revestidos, fueron ungidos, fueron bautizados, fueron sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque de esa manera se transformaban en elementos capaces, en utensilios capaces en la obra de Dios. Recibiréis poder, les dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Para ser un verdadero testigo de Cristo necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora viene la cuestión. Si no tenemos el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que alguien pueda servir al Señor de manera eficiente. Eso se va a ver, eso se ve. Lo vemos en la obra de Dios. Vemos que hay buenas intenciones y buenos deseos, muchos hermanas y hermanos, y quieren servir al Señor. Pero no bien comienzan la tarea, al no tener la unción de la que estamos hablando, esa unción poderosa del Espíritu Santo, entonces se van desgastando, y como al ver esa condición no procuran, ¿verdad?, cambiar de actitud frente a estas cosas, terminan entonces con un sentimiento de fracaso, con una insatisfacción muy grande, y hasta he conocido casos de buenas hermanas, buenos hermanos, que al ver su ineficiencia, al ver que no podían dar la medida en el servicio a Dios, terminaban apartándose del Señor. Esto es algo bien delicado. Amén. Esto no es cualquier cosa. Le voy a decir algo. Cuando alguien es llamado a servir al Señor, hay alguien que va a estar enojado. Y es el enemigo de las almas de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a nosotros a servirle a Él y a arrebatarle almas de las garras del enemigo. Entonces, nuestra prédica, nuestra actitud, nuestro obrar, siempre va a ser en el nombre del Señor Jesús. Queriendo decir esto, de actuar en el nombre de Jesús, que no es repetir un mantra, sino sencillamente es actuar en representación de Jesús. Y cuando alguien actúa en representación de Jesús como un embajador del Señor Jesucristo, es allí en donde el enemigo de las almas, que es el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, entonces se va a enojar. Y cuando él se enoja, él va a procurar poner estorbos, va a procurar poner obstáculos, va a procurar de alguna manera terminar con esa tarea. Pero ahí está, ¿verdad?, la fe, la constancia, la permanencia, la fe que tengamos en las promesas de Dios. Por eso, como iglesia de Jesucristo, sabemos que tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, potestades del diablo,
gobernadores de las tinieblas. Es una lucha de carácter espiritual, querido hermano. Pero sabemos que cuando estamos ungidos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ningún demonio, ningún diablo, ni el mismo Satanás tiene el poder suficiente para derrotarnos, porque el diablo sabe muy bien que el Señor Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Así que tengamos fe en el servicio que estamos prestando. Usted dirá, pero bueno, es para diáconos, para evangelistas, para pastores o maestros, esta unción tan especial. No, esa unción Dios no la da por medida, sino que Él la da sin ningún tipo de discriminación. Él la da a todos, todo lo que la desean, todo lo que la buscan. Obviamente el que no busca la unción del Espíritu Santo no la va a tener. ¿Por qué? Porque no la procura, porque no tiene fe en que eso va a ayudarle. Pero todo aquel que tiene fe va a creer en que esa unción está disponible para él. De que esa unción para predicar el Evangelio, para servir al Señor, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, esa unción para hacer la obra de Dios está dispuesta para él, para ella. Sí, está para ello. Por eso tenemos que creer que el Señor, que no hace distinción de personas, que no hace esa acepción de personas que hace el mundo, lo ha dispuesto para todo aquel que cree. Amén. Así que nosotros podemos estar confiados cuando nosotros creemos que eso está disponible para nosotros. Tenemos que creer en el Señor en primer lugar. Tenemos que creer en todas sus promesas, porque creer en el Señor significa creer en todo lo que Él ha dicho. Amén. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Todo lo que Él nos prometió es para nosotros. Cuando los discípulos escucharon de que el Señor les dijo que vayan a Jerusalén y esperasen por la promesa del Padre, el cual enviaría al Espíritu Santo y serían investidos con poder, entonces ellos creyeron lo que el Señor les dijo, hicieron caso, obedecieron, fueron recompensados los que mantuvieron su fe hasta el final. Amén. Déjeme de repetir algo más. El Señor fue visto por más de 500 testigos subir al cielo. Y esos todos testigos de ver eso, escucharon esta misma promesa que el Señor les hizo. A todos, por igual. Pero nos dice la Escritura que en el día de Pentecostés, en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, solo había 120, no había 500. Amén. ¿Qué nos revela esto? De que muchos tienen oídos para oír, pero así como muchos tienen oídos para oír, muchos no tienen corazón para creer. Amén. Le falta corazón para creer, porque el que tiene un corazón para creer, obedece. El primer día que se reunieron juntos aquellos 500, a lo mejor fue una reunión muy fervorosa. Estaban todos muy contentos, oraban, lo hacían efusivamente, había un gran fervor. Al segundo día ya disminuyó el fervor, y así fueron pasando los días, y así como fue disminuyendo el fervor, también fue disminuyendo el número de los asistentes a la reunión en el aposento alto, a esperar la promesa del Padre, a esperar esa unción tan especial. Y llegó el día de Pentecostés y eran solo 120. O sea, ahí nos muestra que de 500 se redujo el número a 120. Y los 120 que estuvieron allí, estuvieron y fueron recompensados con esto, de una manera especial. ¿Por qué? Porque permanecieron, hermano. Diga conmigo, permanecieron. Cuando nosotros permanecemos, eso nos da la pauta a nosotros mismos, a los demás y por supuesto al Señor, de que hemos sido llamados, ¿verdad?, a ser personas
útiles en las manos del Señor. Porque no hay nada mejor que una herramienta que dura. Una vez yo tenía un compañero en un trabajo y entonces él me dijo, yo compro herramientas de tal marca. Pero yo le dije, pero esas herramientas son muy caras. ¿Por qué no compras de estas que son más baratas y hacen lo mismo? No, me dijo él. Él tenía mucha más experiencia que yo en ese trabajo. Me dijo, yo voy a comprar las herramientas estas caras, porque son herramientas que duran. Tenía confianza en esas herramientas. No le importaba pagar casi el doble por esas herramientas. Y no las otras baratas, que de repente perdían el filo, se rompían, se quebraban, ¿verdad? Porque no eran de la misma calidad. Entonces, él tenía confianza en esas herramientas caras, de esa marca en particular, y eso es lo que él usaba. Bueno, Dios también utiliza las herramientas buenas, las de calidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y las herramientas de calidad son aquellas que van a hacer la tarea y siempre son las que van a estar siempre dispuestas a realizarla. Las que van a permanecer, las herramientas que se sostienen, las herramientas que siempre están presentes. Esas son las herramientas que Dios recompensa, son las herramientas que Dios usa. Y cuando mayor confianza se genera en Dios, escuche, mire lo que digo, se genera en Dios, con sus herramientas, mayor uso les da. Muchos dicen, yo quisiera hacer esto, yo quisiera lo otro. Una vez alguien me dijo, yo quisiera ser pastor, yo creo que lo comenté aquí. Otro, yo quería ser evangelista. No aquí, en otros lugares, ¿verdad? Querían ser evangelistas, querían ser pastor. Me recuerdo un joven que me dijo una vez, yo quiero ser evangelista. Ok, le digo, el sábado vamos a predicar. Y lo llevé a una villa de emergencia. Fui con un megáfono, prediqué 5 minutos, 10 minutos. Y le dije, ahora hazlo tú. Si vos querés ser evangelista, tenés que aprender a hacer esto. No, pero acá corremos peligro, me dice. No era una herramienta confiable. Tenía temor. ¿Me explico? Un verdadero servidor de Dios no teme, mi hermano. Un verdadero servidor de Dios está ungido por el poder del Espíritu Santo. Un verdadero servidor a Dios no tiene dudas. Un verdadero servidor a Dios es obediente. Nunca dice no ante la posibilidad de realizar una tarea para el Señor. Un verdadero servidor de Dios siempre está dispuesto, siempre está dispuesta. Los verdaderos servidores del Señor siempre van para adelante. Los verdaderos servidores de Dios nunca miran para atrás. Los verdaderos servidores de Dios no tienen oído por los chismes, no tienen oído para lo que dicen los demás, no tienen oído ni tienen vista para mirar los defectos de otros. Los verdaderos servidores de Dios siempre miran al Señor, le sirven al Señor. No importa lo que hace fulano ni lo que hace mengano, a Él no le importa nomás lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Así trabajan los verdaderos servidores de Dios. Esos son los que llegan siempre a la meta. Esos son los que concluyen la carrera. Esos son los que son recompensados por el Señor. Los verdaderos servidores de Dios permanecen. Los verdaderos servidores de Dios se sostienen. Los verdaderos servidores de Dios no se dejan influir si vino fulano o no vino fulano hoy, si hubo poco o hubo mucho en el culto de oración. No, los verdaderos servidores de Dios están siempre donde tienen que estar. Siempre. Si uno no entiende esto, no es apto para servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a honrar con su poder. Los verdaderos servidores de Dios ven en la obra que Dios le da a hacer el fruto, el resultado. Ven el éxito, conocen el éxito, se hacen diestros en el éxito. Pero los que no sirven a Dios con un corazón íntegro o con un corazón voluble, nunca ven el éxito en sus vidas.
Porque el tener éxito en el servicio al Señor hace que tengamos éxito en todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando alguien se vuelve exitoso en el servicio a Dios, tenga la seguridad usted que va a ser exitoso en todas las áreas de su vida secular, familiar, matrimonial, en su vida de trabajo, de negocio. Los verdaderos servidores de Dios, no importa el rango que tengan en su vida particular. Yo he conocido, queridos hermanos, gente política, gente con cargos, cristiana, y ¿sabe cuál era la tarea que hacían ellos en sus iglesias? Eran diáconos, porteros de la iglesia, pero en la alcaldía ocupaban el lugar más importante. ¿Me explico? Porque para ellos el mayor servicio que podían dar no era al pueblo, el mayor servicio se lo daban a Dios. Y cuando uno le sirve al Señor, está capacitado para servir a todo lo demás, a su familia, a la comunidad, al gobierno. Pero el gobierno te necesita de ese tipo de servidores. Pero primero, siempre es el servicio a Dios. El que no aprende a servir a Dios no sirve para nada, hermano. Créame, sus éxitos en la vida van a ser escasos, raros, pocas alegrías, poca satisfacción, pocas celebraciones. Pero el que aprende a servir al Señor, le van a abundar las cosas para celebrar. Le van a abundar los recursos de todo tipo y de todo carácter. Porque no está sirviendo a cualquiera, está sirviendo al Creador. Y nadie como el Creador para tener muy bien asistidos y atendidos a todos los que le sirven bien. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted cree que el Señor va a dejar a un costado a uno que le sirve bien? En la empresa donde usted trabaja, si usted se esfuerza, hace bien las cosas, le van a aumentar el salario. Si usted asiste con regularidad a su trabajo, le van a aumentar su salario. Lo van a tener en consideración. Van a despedir a 20 antes que a usted. Porque el patrón no es ignorante. Un patrón es una persona medianamente inteligente. ¿Escuchó? Los patrones son personas que tienen su grado de inteligencia, por eso son patrones. Son gerentes, son dueños de empresas. Ellos miran el plantel y a quienes ellos van a considerar. A los que no faltan, a los que le cumplen, a los que trabajan, no a los que van continuamente al baño, no a los que encuentran hablando por aquí y por allá, aquellos que obedecen las órdenes que le dan. A esos van a considerar. Al resto van a estar sometidos a cualquier viento de situación, de circunstancia, y si las cosas no van bien en las empresas, ¿a quién van a despedir primero? Al que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Pero el que es fiel, el que obedece, el que se sostiene, el que permanece, el que cree en la empresa, porque hay que tener fe en la empresa, el que cree en su trabajo, el que tiene convicción en lo que hace, a ese va a ser recompensado, hermano. Lo mismo hace Dios. Lo mismo hace Dios. Exactamente. Dios valora más, escuche, porque alguien una vez dijo, no, Dios no hace distinción de personas, es verdad, Dios no hace distinción de personas y les da las mismas oportunidades a todos. Pero lamentablemente no todos toman las oportunidades como las deberían de tomar. Dios es amplio, es dadivoso, es generoso, y Dios le da la misma posibilidad a cada uno. Pero a la hora de la hora hay quienes no responden, dan un paso atrás. Entonces, ¿a quién va a considerar el Señor? ¿A quién le va a dar la mejor espada? ¿Qué general le va a dar la mejor espada a uno que va a retroceder? Yo soy general, le voy a dar mi mejor espada
al que va delante, al que va a causarle daño al enemigo. En ese confío. Así hace Dios, queridos hermanos. Pero para poder mantener ese nivel de servicio, se necesita la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren esa unción? Necesitamos mantener esa unción. Necesitamos, como los discípulos, que no solamente fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, sino que más adelante nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como cualquier vehículo, ¿verdad? Va perdiendo aceite por aquí, va perdiendo un líquido por allá. Se necesita un mantenimiento. Y nosotros lo necesitamos. Amén. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser consagrados, apartados para una tarea específica. Todos estos utensilios no podían utilizarse, escuchen, en otra cosa. Eran para el tabernáculo. Nadie podía decir al sumo sacerdote: mire, Aarón, necesito un cucharón de los que tienen ahí para revolver el guiso en mi casa. No. Necesito un vaso de los que tienen ahí. Necesito un cuchillo allí porque allí mi esposa se perdió el cuchillo. No. Esas cosas estaban para eso. Amén. No podían utilizarse para otra cosa. Había que ser utilizada todos esos utensilios, esos objetos, ese mobiliario en ese lugar para la función para la que habían sido diseñados, creados. Nuestra primera función como creyentes, como hijas e hijos de Dios, es servir al Creador. Y no vaya a creer que el Creador desconoce que usted necesita trabajar, necesita hacer cosas. ¿Qué padre no está velando por sus hijos? Nuestro Padre Celestial es muy celoso de cada uno de nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él está ahí siempre con la provisión a tiempo. Siempre está supliéndonos. No se preocupe usted. No se preocupe por conseguir aquellas cosas que cree indispensable de obtener en la vida. Su Creador, su Padre Celestial, ya lo preparó todo. Podemos confiar en este Dios. Dios no es alguien que improvisa. No es como los seres humanos, que un día dicen una cosa y después hacen otra. Ya Él previó todas las cosas. Ya está preparada tu sostén. Tu camino ya está liberado. Las puertas que necesitas trasponer ya están abiertas. Solo necesitas la guía del Espíritu para que te dirija a la puerta abierta. La puerta que fue preparada para ti. La bendición, la recompensa, la abundancia que fue preparada para ti. Y nada ni nadie puede despojarte de eso. Solo ha sido preparado para ti. Amén. Cuando tú crees así, tienes fe, entonces vas a caminar en una actitud vencedora, en una actitud exitosa. Vas a ir con los hombros altos, el pecho salido. Vas a ser una vencedora, un vencedor. Vas a ir con una actitud de saber que todas las cosas son posibles para Dios. Y si son posibles para Dios, también son posibles para ti, en el sentido de que Dios obra a través tuyo. Amén. Si soy un evangelista, yo no tengo que esperar que la gente tenga fe en lo que digo. Yo tengo que tener fe en quién soy. Amén. No importa los demonios que se pongan enfrente tuyo. Tú tienes que tener fe en el llamado que Dios te hizo. Si sos un pastor, si sos un maestro,
si sos un diácono, un ujier de la iglesia, un hermano más en Cristo, tú tienes que saber quién eres en Cristo. No solo tienes que tener fe en Dios, sino también tienes que tener fe en ti. Creer que Dios te llamó a ti, que no es una casualidad el llamado de Dios, que no fue una circunstancia de la vida, que no fue porque estabas en un momento difícil y decidiste refugiarte en Dios. No, hubo un plan que te llevó a la búsqueda del Señor. ¿Podemos levantar la mano y alabar al Señor? Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Hoy tenemos también la Santa Cena. Gloria a Dios. Que los nuevos diáconos van a estar ministrando. Yo le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias al Señor porque Dios ha llamado a personas para que le sirvan. Estas personas que son apartadas, consagradas para el servicio al Señor, son personas que van a mantener un carácter fuerte, una moral elevada, que no se van a doblegar frente al enemigo, que van a perseverar a pesar de las críticas. ¿Me escuchó? Claro que se va a levantar críticas, chismes, calumnias, todas esas cosas son posibles que sucedan. Tenemos un enemigo. Usted no se enoje con las personas que el enemigo usa. No se enoje con él, enójese con el diablo. Enojémonos con Satanás. Enojémonos con el reino de tinieblas. Si hay alguien con el que tenemos un enojo encarnizado, es con el diablo. A él, échelo fuera, repréndalo, átelo, maltrátelo, maltrate al enemigo. Dios le ha dado una palabra, una espada, para cortar cabezas espirituales de maldad. Córtelas, no se detenga, no tenga piedad con el reino de las tinieblas. No debe de tener un verdadero servidor de Dios piedad con los demonios, porque los demonios no tienen piedad con nadie. Nosotros amamos al prójimo, debemos de amarlo intensamente, no importa su carácter, su condición, sus ideas, sus pensamientos, las doctrinas que tengan. Amémoslos, algunos correctos, otros incorrectos. Amemos a nuestro prójimo. No importa ni siquiera la religión que tenga. Amemos al prójimo. Algunos profesan religiones equivocadas. Si los amamos, vamos a orar por ellos. Vamos a predicarles la verdad. Vamos a dejarnos usar por el Señor. Es parte del servicio a Dios. Pero al enemigo, ni una gota de piedad. Impiadosos para con el enemigo. Ya sabe a quién me refiero. Nuestro enemigo es de carácter espiritual. Nuestro enemigo no son personas, no son seres humanos. Nuestros enemigos son espíritus de maldad. Nuestros enemigos, como dice el apóstol, no es sangre ni carne. Impiadosamente combatámoslos. Sometemos, los tenemos que someter. Aplaste al diablo en el nombre de Jesús, porque el Señor ya le pisó la cabeza. El Señor Jesús ya sometió al enemigo y lo hirió en la cabeza. Usted siga pisoteándolo, siga avanzando, siga arrebatando las almas al diablo, siga sirviendo al Señor, siga proclamando el mensaje del Evangelio,
Siga hablando verdad. No importa lo que la gente diga, no importa lo que los gobiernos establezcan como leyes, no importa lo que la sociedad diga, no importa lo que distintas comunidades que puedan surgir o ya han surgido puedan levantarse y decir: usted no tiene derecho de decir eso. Nosotros nos vamos a parar firmes y le vamos a decir: tenemos todo el derecho de decir lo que dice este libro, porque este libro no es cualquier libro, este es el libro de Dios, y vamos a hablar la palabra del Señor. No nos van a cerrar la boca. Que se olviden de aquellos que esperan que la iglesia cierre la boca. La verdadera iglesia de Jesús, la verdadera, va a seguir siendo fiel a esta palabra. Porque hay iglesia que no es verdadera, que se ha doblegado, pero el verdadero cristiano no se doblega, mi hermana, mi hermano, ante la injusticia, ante la inmoralidad, ante la maldad. No se doblega ante la mentira. La verdadera iglesia se sostiene en la palabra. La palabra es verdad. Amén. Cada diácono, cada diaconisa, cada hermana, cada hermano, cada maestra, cada maestro, cada anciano, anciana en la iglesia, pastores, cada servidor del Señor, cada miembro de la congregación debe tener presente esto: que usted es una hija, un hijo de Dios. Una hija, un hijo de Dios. Ha sido llamado a obedecer al Señor. Y qué enorme privilegio, porque hay recompensa en ese servicio. Amén. Amén. Hay recompensa, aunque el mundo diga que no, que es mentira, que es pérdida de tiempo. Nosotros sabemos muy bien, pero muy bien, que hay recompensa para los verdaderos servidores del Señor. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pedirle a los hermanos y luego vamos a cerrar la grabación, pero que van a ser apartados hoy de diáconos, diaconisa. En primer lugar, nuestra hermana Marilyn, ¿no la veo aquí? Ah, ya está. Marilyn, gloria a Dios. Marilyn Orellana, nuestro hermano Manfredo Martínez, nuestro hermano Cristóbal Par y nuestro hermano José Casas. Por favor, pasen acá adelante. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración ahora por ellos y luego vamos a estar ungiéndolos, apartándolos, consagrándolos para la tarea que ha sido designada para que ellos hagan. Gloria a Dios. Pueden correrse un poquito más acá, sí, para este lado. Ahí está. Gloria a Dios. Gracias, Elisa. Gloria a Dios. Levante una mano hacia acá, querido hermano. Antes de hacer esta oración por nuestros hermanos, yo siento que el Espíritu Santo está aquí. La unción celestial, el Espíritu de Dios. No solamente está aquí, está también allí, en aquellos que están viendo el video o lo van a ver más tarde. Porque para la unción del Señor no hay límite, ni de espacio, ni de tiempo. No hay distancia que la pueda detener. Allí está el Señor también contigo, amiga, amigo, hermana, hermano. En primer lugar, si hay alguna amiga, amigo que no conoce a Jesucristo, yo quiero decirle que usted no es un producto de la casualidad. Usted está en este mundo porque hay un propósito para usted. Dios le ha creado con un propósito. Quizás hasta ahora no lo descubrió, pero este es el momento, esta es la hora de decirle sí a Jesucristo, recibirle en el corazón. El Espíritu de Él va a entrar en usted. Solo le tiene que decir: te recibo, Señor Jesús, te necesito, sálvame. Necesito de ti, Señor. Gloria a Dios. Dígaselo ahora. En el momento que usted le dice, Él va a ir.
va a entrar. Él está allí con usted y está esperando esa decisión suya. Que usted le diga sí a Él, sí a Jesús. Dile sí a Jesús. Y el vacío que hay en tu interior va a ser lleno. Se te van a abrir los ojos. Vas a ver la vida con otros ojos diferentes. Vas a encontrar explicación a muchas cosas que no entendías hasta ahora. Pero vas a empezar a comprender. Aleluya. Y vas a empezar una relación con Dios. Una nueva vida en Cristo. Recibe a Cristo hoy. Solo, sí, Señor Jesús, te recibo. Si haces esto con todo tu corazón, Él lo va a hacer ahora. Si tú estás viendo este video y por alguna razón estás lejos de Dios, un día frecuentabas las reuniones de iglesia, te alegrabas con los cantos, sentías algo diferente allí. Un momento de paz te inundaba. La convicción de que había algo de verdad allí que no podías comprender bien, pero sabías que te hacía sentir bien estar allí. Por alguna razón dejaste de asistir. Una palabra que alguien dijo, una actitud negativa, algo que sucedió, una circunstancia adversa en la vida, algo pasó contigo y te apartaste. Y el vacío se hizo más intenso. Esta es la hora. Hay un propósito también para tu vida. No es de balde que has tenido cierta experiencia con Dios, pero esa experiencia Dios la quiere completar. El Espíritu Santo también está para ti, para llenarte. Llenarte. Te sientes hueca, hueco, vacía, vacío. Dile sí al Señor Jesús. Vamos a orar por todos aquellos que están enfermos también ahora y están viendo el video. Hay solución para ese problema, porque para Dios todas las cosas son posibles. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Sentimos tu poder, Espíritu Santo. Siento tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y tú estás sobre cada uno de mis hermanos ahora. Bendice de una manera especial a cada uno de los que han venido a este lugar en este día, Señor. Gracias te damos. Gracias. Llena con el Espíritu Santo. Bautiza con el Espíritu Santo. Llena nuestras vidas. Llena la vasija. Llena el vaso. Gloria a Dios del aceite celestial, Señor. Queremos servirte. Servirte a ti, Señor. Sabe muy bien, Señor, que muchos de nosotros aún estamos dispuestos a dar la vida por ti, Señor. Y vaya a la ley. La vida por ti. Por ti que has dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Qué alto honor dar la vida por ti, Señor. Qué alto honor. Qué alto honor. Pero ahora, Señor, ser llenos de tu Espíritu, aleluya, nos trae seguridad, confianza, fe. Saber que todas las cosas son posibles para el que cree. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús.